Cristian, ¿sabes qué? Deberíamos enseñarle a nuestros suscriptores cómo empezar un proyecto de energía solar. Así es, Cristian. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar en nuestro canal de YouTube cómo iniciar un proyecto de energía solar, video 1, después el video 2 y después así sucesivamente para explicar todo en nuestro canal de YouTube. ¿Sabes qué? También vamos a invitar al ingeniero Michael, que es muy reconocido en este campo de la energía solar. Energía solar. ¿Y esto realmente funciona? Ciertamente. Lo primero que debemos hacer es una visita técnica al cliente, en donde vamos a validar cuál es su necesidad y con cuánto espacio podría contar para colocar los paneles y los demás equipos. Hola César, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. En esta nueva construcción que tenemos aquí, que va a ser tu nueva vivienda, ¿qué tipo de energía piensas colocar? Bueno, yo voy a usar paneles solares. Ok. Energía fotovoltaica. Un sistema aislado entonces, con baterías. Un sistema aislado con baterías, vamos a usar baterías de litio. Hay todo un curso de energía solar esperándote. Suscríbete a este canal y obtén una beca del 80% de nuestro curso virtual en vivo. Más información en la descripción de este video. Vi una buena opción con la energía solar y me parece que tiene buenas prestaciones para mi proyecto. Por eso decidí usar energía fotovoltaica. Conectarme en ese momento a la red del operador me sale bastante costoso y bueno, hablando del costo-beneficio, la energía fotovoltaica es perfecta para este proyecto. Ok. Acá tenemos al ingeniero Michael, que nos va a ayudar a volver este proyecto una realidad. Michael, vamos a colocar los paneles sobre esta losa entonces. Me estabas contando que vas a utilizar estructura contrapesada. Así es, o también llamada lastrada, que lo que hace como ventaja en una superficie plana es no se necesita perforar, sino que por medio de cálculo específico de estructura, toma datos climáticos y hasta del viento, podemos determinar la cantidad de contrapesos necesarios para que los paneles no estén volando por un ventarrón o cualquier condición de estas a nivel estructural. Ok, entonces aquí colocaríamos como tal los 16 paneles en estructura contrapesada y el cuarto eléctrico con baterías, inversores, ¿dónde lo colocaríamos? De este lado se construye un cuarto eléctrico, se tienen en cuenta las consideraciones de espacios de trabajo de la norma, profundidad, alto y ancho del espacio de trabajo, además de una protección adicional para el ambiente, tejado, puertas, apertura general, todo eso. Ah, bueno, excelente. Entonces tú nos vas a contar al finalizar este video con qué equipos vas a trabajar, cuántos paneles vas a utilizar, qué inversores vas a utilizar y cómo sería en general el sistema, ¿no? Básicamente es eso, vamos a mostrar el acople de los equipos, vamos a mostrar de pronto cableado, protecciones, todo lo asociado al sistema para ver cómo va a trabajar. Ok, entonces por acá tenemos nuestro grupo de paneles, aquí tendríamos nuestro cuarto eléctrico con baterías, inversores, sí. La salida de corriente alterna para alimentar esta vivienda, entonces saldría por medio de tubería IMC, que haría por lo menos el recorrido por allí, por esa esquina, ¿podría ser? Así es, la tubería debe ser galvanizada, no necesariamente galvanizada, sino que sea tipo intemperie, pero pues a nivel comercial la tubería galvanizada o IMC, Intermediate Metallic Conduit, es la que cumpliría las condiciones mínimas. Ok, ¿el tablero eléctrico de la casa en dónde está? Se encuentra debajo de este sector. Entonces, en la parte de abajo. Ok. Bajar y conectarse al tablero. Ok, listo. Hace un momento estábamos allá arriba, allá era la ubicación de todo el sistema en general y vamos a bajar ya con la parte de corriente alterna por este sector para entrar al cuarto eléctrico o donde se encuentra alojado el tablero en general. Acompáñame. Juguetes. Ok, entonces el tablero principal de la casa. Así es, el tablero de distribución. En general vamos a llegar a alimentar el barraje principal por la parte superior y va a tener toda la autonomía de las cargas. O sea que este tablero principal de la casa normalmente estaría alimentado con el operador de red, pero en este caso, en vez de tener operador de red,
vamos a tener la alimentación del proyecto de energía solar fotovoltaico. Totalmente, así es. Ok. César, cuéntanos, ¿qué electrodomésticos vas a tener en este lugar? Bueno, yo voy a tener un aire acondicionado, vamos a tener la nevera, un televisor grande de 65 pulgadas y también vamos a tener pues, los electrodomésticos normales que hay en una cocina, ¿no? La licuadora, vamos a tener una olla de arrocera, etcétera, varios electrodomésticos. Y por mi trabajo también tengo que tener pues computador. Entonces, Y necesitas una fuente de energía que sea continua, ¿no? que sea muy exacto, que sea continua y que me garantice que voy a tener disponibilidad, porque pues yo trabajo, ese es mi trabajo, yo trabajo de forma remota y necesito que sea confiable, una fuente confiable de electricidad. Ok, me estabas contando que colocar el proyecto acá con el operador de red sale muy costoso y que además hay muchas fallas de energía en este sector, ¿no? Sí, acá llega el operador de red, de red eléctrica, pero tiene bastantes fallas porque ya el Está saturado. Está saturado y traer el transformador hasta acá vale bastante dinero. Entonces, si yo comparo eso versus la energía fotovoltaica y todas las prestaciones que podría tener, entonces prefiero elegir la energía solar. Ok, listo, César, muchas gracias entonces. Bueno, Próximamente estaríamos grabando la parte número 2 ya cuando implementemos el proyecto, ¿no? sí, correcto. Bueno, muchas Incluso gracias. vamos a invitar a varios de los estudiantes de Solar Verde a que vengan acá para que vean cómo es instalar un sistema fotovoltaico y que aprendan. También estamos abiertos a eso. Ok, muchas gracias, Michael, por tu asesoría. Por supuesto, aquí estamos con Solar Verde. Con la mejor energía. Así es.